del INCUNC, que es el Instituto de Jubilados y Pensionados de la Universidad Nacional de Cuyo, asesora letrada permanente del SIDUNCO, Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, asesora letrada ad hoc de FADIUNC, que es la Federación Nacional de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo, miembro activo de ABA, que es la Asociación de Abogados de Buenos Aires, y docente en el curso de ejecución de sentencias que organiza dicha institución. Asesora letrada externa y ad hoc del Departamento de Seguridad Social de la Universidad Nacional de Cuyo, disertante y expositora en jornadas de Derecho Previsional, columnistas en programas televisivos y radiales de Mendoza. Doctora, adelante. Sí, doctora. Bueno, muy buenos días. Aguantaron hasta el final. Buena onda, gracias. Bueno, súper agradecida al foro de abogados del foro, a Nadia, que también nos empujó hasta acá y nos trajo como pudo, porque la verdad que es súper generoso. Al doctor, quiero decir que estoy muy agradecida con cómo nos han... Ah, ¿acá? ¿Mejor? Ahí está. Eh, Muy agradecida con cómo nos han tratado, porque nada, muy cuidado, me he sentido como invitada, así que muchas gracias. Gracias a este hermoso auditorio y a la gente que está en el Zoom. Siempre decimos que los provisionalistas somos una banda de bichos raros, pero somos. Al principio decían los expositores y los organizadores que estamos todos juntos, y bueno, esto hace que nos juntemos a pensar estos temones que tenemos. Ya nos dijo el doctor Ugalde que tenemos la corte exclusiva para nosotros trabajando, así que somos muchos y necesitamos unirnos, así que muchas gracias. Y bueno, y saludos a Mendoza, que están toda mi comisión también ahí junta mirándonos a esta hora. Viernes, a esta hora seguro ya están descorchando algo. Aparte mi hermana ahí, así que ya sé que está ahí. Bueno, como eso, nos vamos, después terminamos acá y nos vamos mañana. Bueno, como bien dijo la doctora Besteiro, ella maneja muy bien maneja muy bien todo, pero particularmente lo que vamos a hablar ahora dentro de la movilidad, contarnos qué dice la Corte y particularmente meterlo dentro de la coyuntura, porque el Poder Judicial no puede estar abstraído de lo que fue pasando. Es cierto que necesitamos que la Corte nos diga algunas cosas, y de hecho, con movilidad, si uno se pone a pensar, de hecho, Mari lo explicó muy bien, el último fallo que tuvimos sobre movilidad explicado y fundado ya cumplió la mayoría de edad, ya va a la facultad, hace 18 años. Así que es cierto que falta, pero por otro lado también yo pienso que lo que dijo fue mucho y contundente y seguimos usándolo. Entonces, hoy que no se me duerman, vamos a hablar de números. Voy a tratar de ponerlo en números para mostrar qué incidencia tiene todo esto que pasó y esto que alcanzó a decir la Corte hasta hace casi 20 años. Se transfiere es palmario contra lo que también dijo Mari, que hay que traerlo al caso concreto y qué incidencia tiene. El interés es la medida de las acciones, esto no es propio de previsional. Cualquier abogado que va a litigar tiene que demostrar el interés, y el interés se va a demostrar en este caso con la afectación concreta. No me voy a quedar entonces, este power es más largo de lo que voy a hablar, si no nos quedamos hasta la noche, pero sabemos que entonces movilidad es mantener. Yo lo muevo al haber para dejarlo o mantenerlo, mejor dicho, donde estaba. Y ya la Corte lo dijo en Badaro, o sea que usamos Badaro, seguimos usando Badaro para poder decir ese mantener el estándar de vida del jubilado. Pero bueno, hay veces que la movilidad no alcanza. Y cuando la movilidad no alcanza, mucho, como dijo Mari, por cuestiones políticas, a veces una fórmula u otra en sí misma, o en el laboratorio, no son ni malas ni buenas. Las fórmulas son buenas o malas según dónde se las ponga y según los índices, cómo ocurrieron en ese momento. Cuando la movilidad no alcanza, vienen aumentos discrecionales, que en principio estos refuerzos o estos bonos que se han dado, la Corte lo dijo en Badaro y la doctora Besteiro lo marcó recién, no son malos de por sí, lo repiten fallos del 2025, fallo de Salta, fallo de Mar del Plata, que ya los vamos a ver. No son malos en sí, sino que empiezan a ser perniciosos y hay que corregirlos cuando falta la razonabilidad. No pueden provocar de alguna manera una postergación, dice la Corte, una postergación indefinida del sector de los jubilados que no se encuentran en la parte más débil o de los haberes más bajos.
Y cuando la movilidad se modifica, también parece que por cuestiones políticas, pero cuando se modifica, también genera trastornos en los empalmes, en cómo se engancha una ley con la otra. Marzo del 2018, lo que se suspendió en el 2020 porque había emergencia, después vino el COVID, ok, lo podemos aguantar, pero se suspendió y después lo que se suspendió, como marcaba la doctora recién, no se devolvió. Es como si se hubiera derogado y no estaba derogada, estaba suspendida. Marzo del 2021 viene una nueva ley que nos pone hoy en el 2025, 4 años después, a criticarla por cómo se reguló la cuestión, y el decreto 274, que lo tuvimos que agregar desde el año pasado, porque es el que vino a reemplazar a esta fórmula con sus modos, ¿no? Porque es un decreto, es un DNU en realidad. Estos aumentos discrecionales dijimos que la Corte ya dijo que no son suficientes, no son legales, lo repitió después cuando hablaba de otra cosa, la Corte hablaba en blanco Lucio, en el 2018 hablaba de el recálculo de los haberes iniciales, pero volvía a decir que el Poder Ejecutivo no puede legislar en materia previsional y en general no puede legislar, salvo situaciones extremas, y ahí volvió a decir, a reivindicar tanto para una resolución de ANSES, que en ese caso era la resolución 56, como para un decreto del 2018, del 2016, perdón, también, que era el 807, dijo, el Poder Ejecutivo no puede legislar. Entonces, que me den estos refuerzos o estos bonos que no son para todos, afectan en principio de igualdad, lo dice el fallo de Mendoza Cortés, que no forman parte del haber, porque de hecho no tienen descuentos, no influyen en el SAC, no afectan tampoco ni inciden en la obra social, no son normales y habituales, si bien tenemos que reconocer que desde septiembre del 2022 los tenemos sin parar y sin contar los que teníamos antes ahí un poco salteados. Entonces, si bien hoy ya podemos decir que son normales y habituales, lo cierto es que todos los meses estamos diciendo, che, salió el decreto del bono, hay bono este mes, porque en realidad todos los meses tiene que salir algo que, lo revive, digamos, tipo Lázaro lo revive todos los meses. Su valor es discrecional, hoy son 70.000, en una época fueron 5.000. ¿Por qué? Seguro hay un porqué, porque en seguro que hay un porqué, pero bueno, nosotros no lo sabemos. Bueno, dijimos recién que no es parte del haber, por lo tanto no se consideran para el aguinaldo, no se encuentran, no se acuerdan con los beneficios que ya estén vigentes, perdón, se acuerdan solo para al alta del beneficio. Entonces, si yo tengo un beneficio que el ANSES se demoró 5, 6 meses, un año en dármelo, todos esos 5, 6 meses o ese año de refuerzos no se me paga. Y solo se acuerdan para aquellos beneficiarios que reciben movilidad del régimen general, artículo 32 de la 24241. Se quedan afuera los docentes, los investigadores, ahí es más raro verlo, pero hay mucho docente que cobra la mínima por una cuestión de cálculo y de cuándo trabajó, y ese docente no va a tener el refuerzo, por lo tanto cobra una mínima, mínima pura, que el mismo gobierno ha reconocido desde el 2022 que no alcanza, o sea que no alcanza para la mínima, tampoco para los demás. Esta representatividad del refuerzo al día de hoy, o sea, cuánto incide o cuánto es o cómo influyen esos 70.000 pesos en el haber mínimo de 134.445 pesos, a marzo del 2024, que era ese el haber mínimo, era un 52%, un montón. O sea, la mitad de la jubilación era biribiri, o sea, perdón, refuerzo, bono. Mientras que hoy, esos mismos 70.000 pesos, así como el año pasado decíamos, es un montón, el bono, la verdad que tiene una incidencia fuertísima. Hoy, como lo han dejado congelado, pero los índices quizás más tímidamente, pero han seguido subiendo, los mismos 70.000 pesos en mayo del 2025 para un haber mínimo de 296.000 pesos, representa solo un 23%. O sea, lo que el año pasado era 52, hoy es 23%. Y si tomamos el bono con movilidad general, o sea, si yo agarro esos 70.000 pesos de marzo del 2024 y le aplico la misma movilidad que aplicó el gobierno al resto del haber, a la PBU, a la PCE y a la PAP, ese bono tendría que ser hoy de 196.332. Vieron que en el Congreso se están juntando en estos días, bueno, acá en Buenos Aires, y están hablando de subir el bono. Y yo escuché algo de 115.000. O sea que ni siquiera se condice con lo que ellos mismos han dado al resto del haber, porque tendría que ser de 196.000 si querés pagar lo mismo que le has pagado al resto del haber. Que después vamos a ver que lo que se pagó durante este año, si bien fue inflación, tampoco fue
tan significativo. Pero aún cuando tome eso y compro, digamos, compro esa movilidad, los 70.000 tendrían que ser 196.000 pesos hoy. Pero también los haberes mínimos perdieron, aún teniendo bonos. Obvio, el que no tuvo bonos solo tuvo movilidad general y perdió. Pero los haberes mínimos que tuvieron estos bonos que estamos hablando ahora, vemos que a marzo del 2025, con un aumento del general del 2,21% y un haber mínimo de 273.000 pesos, el haber mínimo con bono que le pusieron sobre esos 273.000 pesos, 70.000 pesos más, se fue a 343.000 pesos. O sea, que el aumento general que se dijo y se anunció y se aplicó para marzo del 2025 del 2,21, a quien recibe ese bono en realidad le aumentó su jubilación al final del día, cuando va al supermercado, 1,17, no un 2,21. Y el mismo chiste le pasa si vamos para abril. En abril el aumento general fue del 2,4, el haber mínimo tanto, más el bono, quedan tanto, pero en realidad termina siendo, con esos 70.000 pesos, un 1,95, no el 2,4 que se dijo. Y eso que en mayo tuvimos un aumento general más lindo, porque había sido alta la inflación con la cual se mide, fue del 3,73. Sin embargo, a quien cobra haber mínimo con este bono congelado, en realidad del 3,73 a él se le aumentó la jubilación, o a ella se le aumentó la jubilación un 1,23. O sea que tampoco el bono está funcionando para hacer equiparar los saberes. Ni hablar el que no tiene bonos, todavía no vamos con él, pero el que tiene bono tampoco la pasa tan bien. Ahora hablamos de otra situación que la doctora Besteiro le explicó muy bien, que es lo que pasó cuando empalman, cuando no alcanza la movilidad o quieren cambiarla, o al revés, alcanza, pero tenemos que cambiarla porque el presupuesto se le está haciendo un agujerito. Entonces vamos a cambiarla. Y cuando la cambiamos mal, la empalmamos mal. Entonces no estoy criticando, no yo, quienes en estos casos jurisprudenciales ya hay planteos. No se está criticando particularmente la fórmula de la ley 27426, que entró a regir en marzo del 2018, sino cuándo empezó a regir. Esta misma ley establece que empieza a regir a partir de marzo del 2018 y lo que aplica es la nueva fórmula que en realidad se impone sobre un periodo que en realidad ya estaba medido o ya estaba devengado. Entonces, la 26417, que es la ley derogada, tenía un parámetro que era 50% RIPTEP, 50% recaudación tributaria, había medido para marzo del año siguiente, julio a diciembre, me lo iban a pagar en marzo del 2018 y ahí, tuki, me cambiaron la ley, entonces me quedé con el periodo medido, pero no pagado, porque en marzo entra a regir la nueva ley 27426 con otros parámetros que se miden sobre todo en otros periodos. Y entonces, esto implicó que una cuestión temporal, esto es lo jurisprudencial, acá. Esto implicó que cuando la 26417 derogada me iba a pagar para marzo, se ha estimado un 14%, esto sale de dos mediciones, porque como el gobierno derogó la ley, obviamente no midió esa ley, pero lo midió el doctor Jáuregui y también hay un memorándum del gobierno que cuando justifica la implementación de esta ley dice hubiera sido un 14%, así que de ahí nos agarramos de que fue el 14% que no fue, digamos. Y sin embargo, entonces en este mismo mensual se pagó un 5,71 para marzo y un 5,69 para junio. Hay que entender esto. La ley derogada, la 26417, medía y pagaba cada 6 meses. En cambio, esta nueva ley, además de que cambia los parámetros, cambia los momentos en que se paga y los momentos que se miden. Lo pasa a una medición y un pago trimestral. Por lo tanto, si yo voy a reclamar el 14% para marzo, me la tengo que aguantar hasta junio, porque si no, estoy duplicando los periodos. Así todo, hay diferencia. Esto se ha planteado jurisprudencialmente, perdón, el famoso caso, el caso Fernández Pastor, ya está en la Corte, en el estacionamiento, como dice el doctor Daniel Pérez del estacionamiento de la Corte. Hay varios lugares en el estacionamiento, así que no se peleen, este es uno de los que estamos esperando. Quizás no haya que esperarlo, estoy pensando que quizás, como nos decía el doctor Ugalde, nos marcó clarito que el recurso extraordinario es extraordinario. Es algo, no hay tres instancias,
hay solo dos, y quizás nos quedemos con lo que han dicho, lo que vienen diciendo tímidamente las cámaras, unas fueron más rápidos, otras fueron más lentos, pero ahí están los fallos abajo que eventualmente las cámaras federales del país se están expidiendo sobre esto y están reconociendo este criterio de que lo que se devengó se tendría que haber pagado y no importa cuándo se tenía que percibir. Bueno, Sala 1, Sala 2, Mendoza, Rosario, La Plata, Salta, entonces reconocen esta deficiencia en el empalme. Estábamos saliendo con esta nueva ley del 2018, tenía 2 añitos, no llegamos al jardín de infantes porque nos la suspendieron por ley de emergencia 27451, que entra de gira en diciembre, el 23 de diciembre, feliz Navidad, para diciembre del 2019. Todavía el COVID no estaba, porque también se habla mucho del COVID. No, 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 eran visionarios los gobernantes, pero no tanto. El murciélago todavía estaba volando y sin embargo nos declararon la emergencia previsional de salud, de no sé, estábamos súper emergenciados, no sé cuál sería el verbo. Por supuesto que lo provisional cayó, porque la mitad del presupuesto nacional está afectado a seguridad social, así que lo provisional iba a ser declarado en emergencia, y se dispuso entonces en el artículo 55, como explicó la doctora Besteiro, que se iba a suspender, no derogar, suspender por emergencia la ley esta que había entrado a regir en el 2018. Ahí nos debatimos si la emergencia está permitida, la Corte tiene fallos sobre esto, de vuelta. La Corte ha hablado y no hace falta que lo vuelva a decir, ya lo había dicho, la emergencia es posible, se puede declarar siempre y cuando esté acotada a un cierto tiempo, a ciertas circunstancias particulares. Y esto implicó, porque a mí me han llamado para hablar de números, se equivocaron de facultad si, si no querían hablar, sacar cuentas. Lo que, nada, nos pusimos de acuerdo con Mari, no fue los demás. Entonces, esto implicó que los números incidieron, por supuesto, porque cuando se suspendió no es que no se dio ninguna movilidad, se dieron aumentos por decreto, esto lo autoriza la ley de declaración de emergencia durante 180 días, o sea, 2 aumentos trimestrales que abarcan estos 6 meses estaban autorizados a ser dados por decreto. Lo que pasa es que de vuelta fueron discrecionales y por supuesto que no se ataron a ningún índice ni nada. Y lo tercero fue menor, estos aumentos por decreto fueron obviamente menores que los que hubiera dado la ley suspendida. Y entonces, para marzo del 2020, ya el murciélago ya estaba con nosotros también, y entonces, para marzo 2020, decreto 163 del 2020, decreto común, porque estaba autorizado en una delegación legislativa, otorgó un 2,3%. 2,3% más una suma fija que generó una distorsión terrible, porque la suma fija de 1.500 pesos no vale lo mismo, no tiene la misma incidencia en un haber mínimo que en un haber mayor, ni hablar con el haber máximo. Entonces, esto después se dieron cuenta y lo corrigieron, pero esto quedó. Y entonces, para marzo tenemos suma fija más 2,3%, que implicó que un haber mínimo de 14.000 pesos, 2,3% más 1.500 pesos, se fue a 15.800 pesos, o sea, en realidad el haber mínimo tuvo un 13% entre la suma fija y el 2,3. Mientras que un haber medio de 60.000 pesos, los mismos 2,3% y los mismos 1.500 pesos, implicaron que ya no era un 13%, el haber medio tuvo un 4%, o sea, muchísimo menos, 4,8%. Y el haber máximo, peor todavía, porque esos mismos 1.500 no inciden igual en un haber máximo de 103.000 que en un haber mínimo de 14.000. Entonces, la misma plata con el mismo porcentaje en el haber máximo para marzo del 2020 implicó solo un aumento del 3,76. Para el aumento de junio, como les dije, se dieron cuenta que que era aberrante lo que habían hecho con la suma fija, y ahí lo corrigieron y pusieron un porcentaje igualito para todos, mínimo, medio, máximo. Y entonces el segundo es el que está arriba celeste, 6, bueno, yo lo veo celeste, no sé, 6,12, sí, está celeste, el 6,12%. Estos eran los dos aumentos que se dieron por decreto para reemplazar la movilidad suspendida de la ley, autorizados por una delegación legislativa. Y después siguieron, porque claro, es verdad que hay que admitir que era un año complicado, el Congreso no se iba a juntar, ni se juntó, ni nada, no sabíamos ni a dónde íbamos, así que se entiende, y bueno, se hicieron 2 decretos más, esto sí de necesidad y urgencia. Yo creo que se justifica también el criterio de la necesidad y la urgencia. Realmente el Congreso no se estaba reuniendo y se dio un 7,5
para septiembre del 2020 y un 5% también por DNU para diciembre del 2020. Muy chiquito se debe ver, ¿no? Bueno, más o menos la idea es, esto después se les va a facilitar si lo quieren, pero más o menos es para que ustedes se fijen que un haber medio, por ejemplo, de 50.000 pesos a febrero 2020, antes de que entrara a regir la suspensión de la movilidad jubilatoria, un haber de 50.000 pesos con todos los aumentos amarillos que dio el gobierno, los oficiales, por decreto, terminó a fin de año con un 26% más. Ese mismo 26% más, si se hubiera aplicado la ley suspendida, la fórmula 70-30, o sea, 70% inflación, 30% RIPTE, esos mismos 50.000 pesos que, repito, recibieron un 26%, hubieran recibido a fin de año un 15,90, perdón, un 42%, porque la fórmula aquella era la misma, 42% todo el año. Si agarra un haber máximo, que era de 103.000 pesos, el gobierno le terminó dando línea amarilla en diciembre 24,29%, mientras que la ley suspendida le hubiera dado el 42%. Entonces, en la rosadita van a ver todo, no en la rosadita de La Rioja, no, en la columnita rosadita, van a ver lo que no se le dio, o sea, la diferencia entre el porcentaje que le dio el gobierno por decreto y el porcentaje que le hubiera dado la ley suspendida. Lo mismo dicho en plata, en pesos. Entonces agarro los 50.000 pesos y a fin de año ese sujeto, ese beneficiario terminó cobrando 63.000 pesos. Mientras que esos mismos 50.000 pesos por la ley suspendida hubiera cobrado 7.958 pesos más en diferencia, ¿no? Y así es como se van acumulando. Entonces, como bien dijo la doctora Besteiro, no es una diferencia terrible, pero se va acumulando y acá la vida no se termina en diciembre de 2020. Entonces, todos los aumentos que han venido después por movilidad se montan sobre esta diferencia que nunca se reconoció ni nunca se arregló. Estos son los valores. Este es el tema con la emergencia, cómo se expidieron las distintas cámaras del país, porque, como les dije, al lado de Fernández Pastor, por la movilidad, el empalme marzo 2018, tenemos ahora el otro autito en la misma plaza de estacionamiento, que es que se defina esta cuestión de la movilidad suspendida. Estaba suspendida, estaba derogada, ¿qué hago? Entonces las cámaras fueron definiendo si la emergencia era constitucional o no, si la movilidad suspendida se levanta y se aplica entonces al periodo 2020 o no. Dejo el 2020 como está con los decretos, pero lo arreglo de acá para adelante. ¿Qué hago con el empalme? Porque el empalme, cuando vino la ley 9 en el 2021, no arregló lo que había pasado en el 2020. No dijo estaba suspendida y lo arreglo. Entonces, ¿qué hago con eso? Y además empalmó mal, otra vez hubo un empalme que no va. Entonces, la jurisprudencia se fue expidiendo. El primero fue Salta con el fallo Caliba, que luego con la aclaratoria que se produjo tanto en Caliba como en Marqués, corrigieron tanto la cuestión del índice a aplicar y el tema de la suspensión, como también el empalme, así que quedó muy claro con esto, pero acá lo que hace es aplicar la ley el índice, perdón, de la entonces ley de alquileres, que la fórmula es 50% RIPTE, 50% inflación. Pero no declara la inconstitucionalidad, no dice nada con respecto a la inconstitucionalidad. Esto está confirmado por la Corte, porque el ANSES, por supuesto, que apeló y no llegó a la Corte en extraordinario, sino con queja y fue rechazado por la Corte, perdón. Paraná fue el siguiente, en Cabrera, Roque, Arapito, muy duros los enterrianos, porque la verdad que cuando lo leíamos, decíamos, se la jugaron, declararon inconstitucional todos los decretos. Dijeron que la emergencia no era para tanto y los DNU que se dictaron sin tener la facultad, la delegación legislativa, eran totalmente inconstitucionales. Y por supuesto restablecen para ese periodo, para que no solamente se ajuste el haber, sino que se le pague al jubilado la ley suspendida, la 27426. Siguió Bahía Blanca, y Bahía Blanca es importante con el fallo Martínez Eduardo, porque aparte, lo que dijo Bahía Blanca se replicó en Mendoza, en La Plata, en Tucumán, y más que nada lo que se hace es convalidar la emergencia. Sí había emergencia, la emergencia era para todos, estaba bien declarada, se declaró por cuestiones de nuestro país, pero después se le sumó el COVID, o sea, la emergencia queda, pero sí se recalcula el haber
una vez finalizada la emergencia a partir de enero 2021, se recalcula como si hubiera tenido la ley suspendida. No se le paga el 2020, pero sí se recalcula el haber y me paro en el 2021 como si hubiera tenido la ley suspendida. La Cámara Federal de la Seguridad Social demoró bastante más. En un principio decía que no, bueno, convalidaba la emergencia y no reajustaba, y después también salieron los fallos de la Cámara Federal. Yo no estoy para hablar de jurisprudencia, así que los pueden leer después tranquilos, pero sí el tema de los números, que era lo que hablábamos recién, y ahí van a ver también los fundamentos, más que nada progresividad, el principio de progresividad y no regresión de las normas, toman mucho el parámetro de la Corte, pero también de los convenios internacionales, como nos obligan, no solo dice al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y al Judicial a dictar medidas que garanticen el pleno goce de los derechos de los jubilados. De vuelta, esto que parece abstracto, todo lo que dice la Corte o los mismos convenios, lo bajás a la realidad y los fallos que han emitido las cámaras en este sentido son claros en este sentido. El principio de sustitutividad, el principio de proporcionalidad, Sánchez, Badaro de nuevo, y el principio de igualdad, esto de que como en marzo del 2020 se dio la suma fija, entonces los del haber mínimo tuvieron más porcentaje de aumento que los posteriores, lo planteamos los abogados, la verdad, pero yo no lo leí en ninguno de los fallos. Este tema de la igualdad no es tan así. Puede ser, pareciera que los jueces convalidan de alguna manera, y es lógico, que se le dé más al de la mínima que al que no lo es. De hecho, la ley que declara la emergencia, cuando le da la facultad al Poder Ejecutivo de dictar los decretos que van a reemplazar la fórmula, justamente dice, dándole prioridad, o sea, le dice, Poder Ejecutivo, dale prioridad a los haberes mínimos. O sea, que el tema de la igualdad, de que le diste más a unos que a otros, no sería un argumento, por lo menos para que funcione más, funcione, digamos. Con este tema de la suspensión de la movilidad es importante algunas cosas que se derivaron después. eh, lo que marca Sabino en su postura, que es una cuestión temporal, nada más, que no es necesario demostrar la confiscatoriedad. Fíjense que en el cuadrito que les mostré yo no saqué cuenta de porcentajes. Te voy a reclamar tanto para el que perdió un 10% como para el que perdió un 17%. Con el último de casualidad llego a pasar el 15% de confiscatoriedad. Acá no se habla de confiscatoriedad, se habla de una ley que estaba suspendida y no la aplicaste. Solamente eso, ¿sí? Y después, ¿qué pasa con los beneficios que tienen reparación histórica, que es anterior a esta modificación? Bueno, fallo Yáñez Nelly de Mendoza, que ya está confirmado por la Cámara, y Tapia Mirta de Bahía Blanca, acceden o habilitan la posibilidad de reclamar hacer este reclamo por movilidad suspendida, inclusive a los beneficios que supuestamente acordaron que no iban a hacer juicio, pero claro, no iban a hacer juicio por lo que se acordó en el acuerdo transaccional que implica la 27260, que es la ley de reparación histórica. ¿Qué vía procesal usamos? Una acción declarativa, algunos lo hicieron así, otros denunciaron, como Mendoza, el hecho sobreviniente ya en la Cámara, como dentro de la expresión de agravios, que el actor había apelado por otras cosas, metió el hecho sobreviniente dentro de la Cámara en la expresión de agravios y se resolvió así. Fallo de Mendoza es Guerra, Guerra Alfredo. Y muchas veces, en otros casos, se provee al control de constitucionalidad de oficio y hasta se pincha, digamos, al resto de a los juzgados inferiores para que lo hagan. Aplicar el levantamiento del tope, el tope pasivo, o sea, el tope del artículo 9 de la 24463. Puedo reclamar el levantamiento del tope cuando hice reparación histórica o este tema de la suspensión de la movilidad. Sí, sí puedo, y esto también se dijo en Tapia, el fallo Tapia Mirta, que es el fallo de Bahía Blanca. Y llegamos al 2021. 2021 entonces, a partir de enero, 5 de enero, vino con los redes, con la mirra y en camello, vino la ley 27609, que vuelve a modificar aquella del 2018, ahora tenemos una en el 2021, fíjense que no llega a cubrir un mínimo de antigüedad cada una de las fórmulas, y entonces sustituye la fórmula de movilidad del artículo 32 de la 24241 por una nueva fórmula que ahora va a ser 50% recursos tributarios, 50% salarios, RIPTE o índice de salarios, el que fuera mayor.
Es parecida a la fórmula que se puso por la 26.417 en el 2009, pero tiene esta particularidad de que lo divide todos esos ingresos por beneficio, y eso incide muchísimo considerando que tenemos más de casi 8 millones de beneficiarios, muchos con moratoria. Y también dice que no va a o sea, lo va a decir al revés, dice que se van a tomar valores homogéneos. Los abogados que no entendemos mucho de números, no entendimos, creímos que era algo bueno o algo que no era inofensivo, ¿no? No fue malo, pero inofensivo. Y los que saben de números, contadores y abogados también que sacan números, dicen, ojo, que esto quiere decir que cuando un índice se mueva, y pasó, como el IVA, se mueve, eso no se va a meter en la cuenta, por más que se haya aumentado, no se va a meter en la cuenta porque en el medio cambiaron los parámetros de cómo se va a, pagar, a medir el IVA o qué tributaba y qué no tributaba. Entonces, cuando si hubieron cambios en alguno de los parámetros, que era la parte, sobre todo en la parte tributaria, si lo hubiera habido en el RIPTE también, ese índice, aun cuando se hubiera movido, no entraba en la cuenta y hacía que entonces la fórmula también decayera porque no era fidedigna con uno de los parámetros que tenía en cuenta. Un rezago que sigue siendo de 3 meses, comparado a un trimestre del año anterior. Se paga también cada 3 meses. El primer pago se hizo en marzo del 2021, que es cuando empiezan justamente a salir los fallos, y es ANSES la que elabora e informa el valor de la movilidad. No quiere decir que ANSES tenga derecho a cambiar el índice o a aplicar una fórmula que él quiere. Tiene que respetar la fórmula legal, pero es la que lo calcula. ANSES es la que la calcula. Y entonces, bueno, ahora vamos a empezar en los episodios de Netflix. ¿Cómo anduvo esto? ¿Viste? Como el cuento. La fórmula 27, de la 27609, que rige desde marzo 2021, si la frenamos a junio del 2024, dio un 987,6% en ese periodo. La inflación, todos sabemos, es un hecho palmario, dice uno de los fallos, un hecho palmario y notorio que no hace falta ni demostrarlo, pero igual está medido por el INDEC. El índice de precios al consumidor del INDEC, hay que decirlo, subió un 1.445,35%, sobre todo año 2023, que fue una locura, todos nos acordamos, fue una inflación del 211% contra la fórmula que ese año dio 110. O sea que ya ese año, que fue el peor, ¿no? Se fue al doble. El índice de salarios, que era uno de los parámetros que influía en la fórmula, también subió, pero como influía en la mitad y la otra mitad no, entonces no tuvo la misma incidencia. El índice de salarios, digo, también subió y subió más que la fórmula, porque subió un 1074,16% contra el 987. Y el RIPTE, el otro parámetro que también se podía tomar para la fórmula, subió también está mal este número. Bueno, 1070 y pico, 1077. Acá tengo que corregir el power antes de pasarlo. Como se ve, todos los índices subieron, todos los parámetros que se suelen tomar fueron subiendo y todos por debajo de lo que dio la fórmula. Desde la Comisión de Previsional del Colegio de Mendoza hicimos una comparación con la canasta básica. Esto es bastante común, la de arriba, lo que pasa es que una de las chicas descubrió que el CONICET de Bahía Blanca, pero hace una medición de la canasta básica del adulto mayor. Entonces tenemos arriba la canasta básica del INDEC y abajo el CONICET. Y ustedes ven, esto, en vez de hablar en plata o en porcentajes, hablamos en canastas. ¿Sí? Y entonces, vamos con el de arriba. Marzo del 2021, una canasta básica de 19.000 pesos. Para un haber mínimo sin bono de 20.000 pesos, vamos al celeste, compraba una canasta, 1,04, la de arriba. Entonces, en marzo del 2021, para la canasta que mide el INDEC, 1,04. Y para el mismo haber, pero con bono, la misma, 1,04, porque en marzo del 21 todavía no había el bono este gordo, el gordo de Navidad. Ahora vamos a marzo 2023. Con la canasta básica de ese momento y el haber mínimo de ese momento, ya esa persona cobraba, teniendo el mismo haber mínimo sin bono, 0,95 canastas. O sea, no llegaba a cubrir una canasta, que antes sí, hasta la pasaba. Y si tiene bono, bueno, sí, 1,19 canastas compraba. Y para ya marzo del 2024, casi ya cuando se deroga la fórmula,
la misma persona con el haber mínimo y un bono de 70.000, si no tiene bono, compra media canasta, 0,54, si tiene bono, compra, perdón, 0,82, o sea, tampoco llega a una canasta entera. Ahí se ve la depreciación de la canasta, inclusive para un haber mínimo, perdón, la depreciación del haber previsional, inclusive para el haber mínimo y con bono, medido en canastas, para que se den una idea. Y si vamos a la canasta básica del adulto mayor que elabora el CONICET de Bahía Blanca, hacemos la misma relación y aquello que el adulto mayor compraba en marzo del 2021, compraba una canasta entera, 1,04, ya con bono de 15.000, si tenía bono, perdón, de 15.000 fue a marzo un año después, claro, marzo 2023, compra 0,85 canastas, si tiene bono, si no tiene bono, 0,68, y cuando termina la fórmula, la canasta, hablo de la canasta del adulto mayor, cuando termina la fórmula, quien no tiene bono compra solo 0,38 partes de la canasta, no sé, tendrá un poco de pan y arroz, y si tiene bono, apenas pasa la mitad de la canasta. O sea, este que tiene bono, cuando empezó, compraba una canasta entera en el 2021. Cuando terminó la fórmula, compra 0,58 canastas, apenas pasa la mitad. Come la mitad, obviamente, adelgaza. Y entonces viene la jurisprudencia. Esto es muy reciente. ¿Cómo es? Come mal y engorda. Sí, porque es verdad, comes mal, no, que sean gorditos no quiere decir que estén nutridos, ¿no? Se los dice alguien que come muy mal. Bueno, y los fallos empezaron a venir, gracias a Dios, empezaron a salir, todavía no están todos, es reciente, pensemos que el año pasado ya se derogó la fórmula. En realidad hubo un primer fallo, que es el de Mendoza, tristemente célebre, porque ahí la Cámara de Mendoza directamente rechazó la acción, cosa juzgada, eso es complicado. Entiendo que cuando los juzgados difieren complican las cosas, pero cuando te lo rechazan es mucho peor. Es el fallo Navas, para como Día de los Inocentes, 28 de diciembre, en realidad nos enteramos el 28, lo leímos el 29, entonces pobre inocente la señora Navas, que a quien se le rechazó la acción cuando reclamó la fórmula, se dijo que era prematuro y que la inflación es algo que afecta a todos, tanto a la gente, a los adultos mayores como a los trabajadores activos o a los demás, y que no es facultad del Poder Judicial inmiscuirse en las cuestiones que son netamente propias del poder político. Así que ese fue en realidad el primero. Después vino Córdoba con el fallo Guillo, fíjense la fecha, 30 de mayo del 2024, ya había muerto la fórmula. Esto digo porque, como decía Mari recién, el momento donde los juzgados empiezan a hablar con Navas, dijeron no, esto es prematuro, de hecho acababa de ganar el gobierno nuevo, no se sabía si el gobierno anterior que había puesto la ley 27609 va a seguir o no, o sea, todo tiene que ver con todo, ¿no? Y entonces ya el fallo de Córdoba, Guillo, María Cristina, critica la fórmula, no pone otra, no sugiere otra, no nos orienta sobre qué, solamente la critica porque no tiene la variable de la inflación incluida en la fórmula. Como quedó medio corto este fallo, que es de juzgado de Córdoba, juzgado 2, entonces a los pocos meses salió el fallo Ceval Norberto, donde claramente, sí, además de criticarlo porque no habla de inflación y que la inflación tiene que estar incluida en la fórmula, quizás no exclusivamente, dice el juez ahí, pero sí tiene que ser parte de la evaluación para el mantenimiento del costo de vida del jubilado, y entonces impone en ese caso que el reemplazo durante la vigencia de la ley 27609 de una fórmula que iba a ser 70% inflación, 30% RIPTE, parecida a la que tuvimos en el 2018 con la 27426. Ahí sí viene Mendoza el año pasado, noviembre, Cortés Leonardo Evaristo, hay otro doncel también de la sala A, es la misma sala que en Navas había dicho que no, pero claro, varios meses después. Y entonces acá justamente acá sí declara la inconstitucionalidad de la ley 27609, artículo 1, y establece que debe aplicarse para ese periodo el índice de precios al consumidor elaborado por el INDEC, o sea, inflación, en los periodos que fuera mejor,
que fuera más favorable. Ahí hace un poco difícil la cuenta porque en el 2022 la fórmula fue mejor. Pensemos que la fórmula arrastra mediciones de trimestres anteriores, y entonces en el 2022 no siempre fue mejor la inflación, 2023 ya sí. Juzgados o cámaras, mejor dicho, que difieren, por eso están amarillos. Los votos están en verde porque declaran la inconstitucionalidad, vamos, vía libre, declaramos la inconstitucionalidad. Acá los amarillos son los que difieren a la etapa de ejecución. Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Pérez Antonia Luján, del 19 de diciembre, y de Azuc, que nombró la doctora Nadia García, del 22 de noviembre. Mar del Plata, que empezó difiriendo, no negando como a Mendoza, sino difiriendo en WIRS, luego, hace muy poquito, ahora también en abril del 2025, falló Jiménez Mirta, con el voto propinante del doctor Jiménez con J, o sea, Jiménez con J, juzga a Jiménez con G, para que se lo acuerden. Muy interesante el fallo. Y también, como Mendoza, y de hecho cita a Mendoza, aplica IPC cuando fuera más favorable. Y el último reciente flamante es el fallo de Salta, que también había empezado difiriendo para la etapa de ejecución en el fallo Cerdán, que es de junio del año pasado. El voto en disidencia del doctor Castellanos decía que no difirieran, que no había nada que esperar, que la emergencia estaba candente y el perjuicio no había que demostrarlo, pero bueno, la mayoría votó por el diferimiento de la ejecución, y entonces en un caso similar donde también se había diferido, porque en este caso el de Salta Palavecino, también se había diferido este tema de declarar la inconstitucionalidad o no, para cuestión que había que demostrar en la etapa de ejecución. Se vuelve en etapa de ejecución donde la actora hace un montón de cuentas, la abogada, la parte actora hace cuentas comparando distintos índices y demostrando de vuelta lo que marcaba la doctora Besteros, marcando en el caso concreto cómo afectó al señor Palavecino la fórmula y cómo le hubiera beneficiado tal y tal otra fórmula, y entonces ahí se declara también la inconstitucionalidad de la fórmula y se ordena aplicar 50% IPC, 50% RIPTE, en consonancia con este criterio de la Cámara de Salta de aplicar esta fórmula que ya la había aplicado también para reemplazar la fórmula de movilidad. Todos los fallos se refieren a estas cuatro cosas que más o menos resumí. Una, hablan de la oportunidad. El momento es ahora. Aquello decía la doctora Catalano, que es una de las juezas de la Cámara de Salta, dice, aquello que en Sendán era inoportuno o era prematuro, ahora es oportuno, dice, porque ahora hay números, ahora podemos sacar las cuentas. El mismo fallo de Mendoza aclara que si bien en Navas dijo que la inflación afecta a todos por igual, hace un análisis de cómo subieron los aumentos salariales, cómo aumentaron, se produjeron por paritarias los aumentos salariales, la inflación, y también dice interesante esto, cómo hubieron aumentos paritarios por las acordadas de la Corte para el escalafón del Poder Judicial. Y dijo, a nosotros nos aumentaron el sueldo, a los trabajadores comunes por paritarias salariales también. Entonces está claro que no es cierto, o hay que revisar eso que dije en Navas, de que a todos nos afecta por igual la inflación. No, los trabajadores zafaron o de alguna manera tarde tuvieron alguna recomposición que el jubilado no la tuvo. Ese es el mea culpa, digamos, que hace el juzgado de Mendoza, la Cámara de Mendoza. Y Mar del Plata con Jiménez hace algo parecido, dice, ahora sí puedo medirlo, ahora ya no es prematuro, ahora ya es un periodo consolidado. Todos hacen una evaluación, unos más pormenorizados, como Salta, y otros solamente los nombran, el tema de los bonos y los refuerzos, de cuántos se dieron tanto en tiempo como en dinero, en porcentajes. Eso, el bono en sí mismo no se tacha, sino que es demostrativo. Es un ejemplo, ¿viste? Un árbol para ver el bosque, bueno, es demostrativo, un botón para ver, demuestra vale botón. Bueno, el bono sirve como demostrativo de que tanto el gobierno reconocía la insuficiencia de la fórmula, sino como también para demostrar que era necesario, más allá del reconocimiento no, era necesario. Después, todos los fallos también hacen un contraste de los valores. Algunos fallos, como el de Salta, tienen un Excel, otros, como el de Mendoza Cortés, te hacen un detalle. De hecho, ahí saqué los valores de IPC y RIPTE y el índice de salarios. Miran los índices, los jueces, y en lo concreto
justamente se centran en cómo fue la variación para poder determinar si hubo una relación o no. Interesante en el fallo de Mendoza, que a la mismo que Salta, porque se van a Badaro cuando dicen, ¿se acuerdan que decíamos, mover es mantener? La movilidad es para mantener. Y entonces, cuando Badaro dice mantener el estándar de vida, dice en el considerando 15, teniendo en cuenta los cambios que afectan la situación coyuntural. Entonces, dice ahí la Cámara de Salta que la Corte me permite analizar esta cuestión ahora con un hecho notorio y palmario como es la inflación, y Salta cuando también dice eso, que yo puedo revisar ahora, yo como juez, dice, puedo revisar esta cuestión de la fórmula, reconoce que en Badaro se termina eligiendo el índice de salarios y hace una evaluación y lo nombra a la inflación. Y la misma Corte habla de inflación y de índice de salarios y termina definiéndose por el menor, que es el índice de salarios. Pero la Cámara de Salta dice, ojo, no hay que perder de vista que en ese momento, cuando la Corte falla en Badaro, 2007, porque este fue el Badaro 2, la diferencia entre el IPC y los salarios era del 1,43%. Mientras que ahora, dice la Cámara de Salta, ahora la diferencia entre el IPC y la inflación es del 31,61%. Entonces, ya no da lo mismo tomar uno que el otro. Realmente la diferencia en las variables y en los índices no es lo mismo. Mendoza también habla de que no hay que jugarse tipo River Boca o también ha pasado mucho en el ámbito de los forenses, ¿no? Los abogados, el team salarios y el team inflación. Bueno, acá sería bueno, es bueno estos lugares para charlarlo y hablarlo. Y la Cámara de Mendoza dice que además de la razonable proporción con el sueldo, debe analizarse la calidad de vida. Y entonces dice, esta fórmula de la 27609 tiene factores intrínsecos, cómo está conformada la fórmula, y lo mismo que dijo Córdoba, el juzgado de Córdoba, la fórmula intrínsecamente en su esencia está fallada porque no miró o no pondera de ninguna manera el costo de vida, la inflación. Y desde los factores extrínsecos, lo que todos los fallos advierten, y hasta nosotros en la vida normal, que es la crisis económica que hubo, la inestabilidad y la inflación galopante. Esos dos factores influyeron totalmente en esto. Eh, Todos fijan una movilidad alternativa, ya les conté, unos mitad IPC, mitad RIPTE, otros solo IPC, pero todos van por ese lado. Y viene el decreto del 274, el de 274. ¿Sigo? Bueno, ¿sí? Bien. Bueno, este es el último. Este es el Benjamín de los de las leyes. El decreto de necesidad de urgencia es un decreto de necesidad y urgencia, hay que aclararlo, 274 del 2024, rige a partir del 25 de marzo del año pasado, sustituye un decreto, sustituye una ley. Somos abogados, no hace falta que explique eso. Un decreto sustituye la ley, sustituye el artículo 32 de la 24241 y establece una movilidad por el IPC, Índice de Precios al Consumidor, que elabora el INDEC. Con una periodicidad mensual, se paga mensualmente, pero se mide dos meses atrás. ¿Sí? Esto es por una cuestión de logística, digamos. Lo mido, lo informo, lo aplico. Rige en realidad a partir de julio del 2024, salió en marzo, pero dice la primera movilidad conforme a esta fórmula del artículo 1 regirá a partir de julio del 2024, pero establece adelantos de movilidad, fundándose primordialmente, si uno lee los considerandos, en la urgencia y la necesidad de restablecer lo antes posible el deterioro que han sufrido los haberes previsionales, y entonces da adelantos de movilidad, donde va a dar una movilidad para el mensual abril del 27,4%, ahí aclara que está aplicando para abril la inflación que hubo en febrero anterior. También para el mensual abril da un aumento extraordinario. Y este aumento extraordinario no explica de dónde sale. Todos inferimos que es la inflación de enero, porque en realidad si la fórmula anterior midió hasta diciembre, desde enero el empalme hubiera sido prolijo que se aplique de enero.
Lo que pasa es que no se puede decir que es la inflación de enero, porque la inflación de enero en realidad fue del 20,6% y este aumento extraordinario por única vez se le da para el 12,5, del 12,5%. Este 8% de la inflación de enero que no se reconoció ahí en abril es lo que se discute y que inclusive se plasmó en una ley del año pasado, que fue vetada por el gobierno nacional, por el Poder Ejecutivo, el 30 de agosto del año pasado. El reconocimiento de ese 8% de enero del 2024 que no se plasmó en este aumento extraordinario. Para mayo fijó el IPC de marzo anterior, que fue el 11,01%, y para junio el 8,83%, que fue la inflación de abril anterior, que siempre comparándola para junio tenía que compararla con la fórmula, porque la fórmula ya hubiera dado un aumento para junio y establece el mismo decreto. Se va a comparar, se va a dar el que sea mayor. Y si la fórmula fuera mayor, dijo, no hay que devolver nada de lo que ya pagué. Pero no, fue mayor la inflación. Cuestión formal. Insisto, yo acá no quiero abrir grietas ni nada, es charlemos, pero esto es algo que le agradezco muchísimo, no es a Dios, pero más o menos, que es a Marcelo Brasburg, que es tan generoso y él ha hecho un escrito, una publicación al respecto, y él plantea este tema de, ¿es constitucional el decreto de necesidad y urgencia 274? Los decretos de necesidad de urgencia están regulados en el artículo 99, apartado o inciso 3 de la Constitución Nacional. El artículo 99, que regula las potestades o facultades que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, arranca diciendo que está vedada la posibilidad o la facultad legislativa para el presidente de la Nación, para el Poder Ejecutivo. O sea que la regla es no puede dictar normas de carácter legislativo, no puede legislar. Y los decretos de necesidad de urgencia están en el apartado 3, son la excepción a la regla. Como toda excepción, por supuesto, hay que juzgarla con criterio restrictivo. En el apartado 3, cuando la Constitución lo autoriza estos decretos de necesidad de urgencia, establece que van a ser posibles o el Poder Ejecutivo los puede dictar cuando circunstancias extraordinarias no permitan que se dicte esta regla por los medios o procedimientos normales que establece la formación, el sistema de formación de las leyes. La Corte lo ha sintetizado en dos condiciones para que estos DNU sean válidos, y es que el Congreso no se reúna o que haya urgencia. El año pasado, 2024, en marzo, el Congreso se reunía y además el tiempo que pasó desde marzo hasta julio, mejor dicho, que iba a regir esta fórmula, es un tiempo bastante prudencial para que el Congreso emita una ley. En principio, todavía no lo ha hecho igual, pero es un tiempo prudencial. A su vez, además de que los DNU, en principio, por regla, son muy restrictivos, digamos, de interpretación restrictiva, el artículo 14 bis, cuando regula los derechos sociales y particularmente las jubilaciones y pensiones, dice que una ley va a establecer la movilidad, una ley del Congreso. Y el artículo 75, inciso 23, dentro de las facultades del Congreso, esto lo dice ya el fallo Jiménez de Mar del Plata, pone en cabeza del Congreso todo lo que se refiere a la legislación de cuestiones relacionadas a la justicia social. Entonces, es discutible si realmente el decreto de necesidad de urgencia puede reputarse constitucional, porque por el lado de que el Congreso no se reunía no va, pero por el lado de la urgencia es lo que el mismo decreto dice, entre los mismos considerandos, en una parte dice que es un problema ineludible, urgente, que no puede ser postergado. Así que puede ser así. Ahí estamos, cerramos, perfecto. Eso desde lo formal. Podemos ponernos formalistas y decir el decreto no vale solamente porque no reúne los requisitos de un decreto de necesidad de urgencia. Y desde lo sustancial, o sea, la papa, lo que me da, no siempre la inflación es mejor que la fórmula. La fórmula tiene un rezago tanto en lo que mide y paga, sino también en las variables que toma por base. Porque al tomar variables que son
particularmente la mitad la mitad de la fórmula, que son salarios, los salarios siempre van atrás de la inflación. Lo primero que se dispara es la inflación, pero en algún momento los salarios se van recomponiendo. Y hemos visto que en este año la inflación empezamos en enero del año pasado con un 20% y ahora estamos en el 2-3%. O sea que es verdad que la inflación ha venido decreciendo y no así, entonces, no necesariamente la fórmula, porque como la fórmula tiene incluidos los salarios, miren entonces cómo, y esto también es gracias al doctor Braxburg, sobre todo el último, que por eso Nadia te mandé tarde, porque me lo midió anoche y me lo pasó el doctor Braxburg, que ven los aumentos de la fórmula, 27%, 41%, 32%, 26% y 16%, contra los aumentos del decreto. Y a partir donde está la flechita, y lo puse en rojo, septiembre 2024, un haber que empezó con 100 pesos, en septiembre de 2024, con fórmula hubiera sido 239 pesos, ya la fórmula no estaba más. Estamos midiendo a alguien que estaba muerto, ¿no? 239 pesos contra 221 que me dio, no, que me dio el decreto, no que me hubiera dado, que me dio el decreto. Y esa protección sigue pasando, también se repite en diciembre de 2024, la fórmula hubiera dado más, hay que esperarla. Yo no sé si está bien pedirle a un jubilado que espere, no estoy diciendo eso. Esto tiene un carácter alimentario, pero nada más digo que la fórmula en sí misma no era mala, quizás era lenta, o cuando hay inflación, como dicen todos los fallos, pero particularmente el de Mendoza, cuando hay inflación no hay manera de que alguna fórmula funcione. El doctor Blasburg también lo dice en esa publicación. Y las diferencias son los números raros que están a los costados. Entonces, ya a partir de septiembre de 2024 tenemos una diferencia bastante importante del 17%, después del 7%, después del 57% entre lo que me hubiera dado la fórmula que derogaron y lo que me dio el DNU. Solamente noviembre, que el DNU me dio aumento porque es mensual y la fórmula todavía no, porque me la dio en diciembre, ahí es negativa la diferencia. Fíjense, el mes actual, es un 74% de diferencia a lo que hubiera cobrado si me hubieran dejado la fórmula como estaba a la inflación. Pero bueno, hay que esperarlo. Y la gente tiene que comer, no sé si tampoco está bien hacer eso. Y último, ¿qué inflación medimos? Porque esto también se está planteando desde los periodistas especializados, particularmente Burgueño y Ismael Bermúdez, que dicen, ojo, que el INDEC está midiendo con una base que es la Encuesta Nacional de Gastos y Hogares. Todos sabemos que el INDEC lo que mide es una canasta de productos, y esa canasta de productos se hizo en el 2004-2005, es la Encuesta Nacional de Gastos en los Hogares. O sea, hace 20 años. En esa canasta tenés ciertos productos que ya hoy no inciden, y nos mostraba el doctor Brasburg que era, por ejemplo, una de las que inciden, aunque no incidía mucho, pero que se mide el alquiler de los DVD. ¿Quién alquila DVD? Obviamente ese parámetro ya no va. De hecho, puedo decir Blockbuster, que no estoy spoileando nada ni estoy haciendo publicidad, porque no existe más. Entonces, el catálogo de mercadería, digamos, de esa canasta está desactualizado. Y también es muy importante la ponderación, o sea, cuánto de ese, no sé, subió el barril de petróleo, pero cuánto eso incide en la canasta de una familia tipo. Porque yo, capaz que subió un 50%, pero ¿cuánta nafta usa esta familia? Bueno, entonces la ponderación es, no voy a subir un 50% en la canasta, sino que voy a subir lo que entiendo que va. Entonces, esa encuesta está desactualizada. Hay otra del 2017-2018 que está hecha, y de hecho es un reclamo del actual presidente del INDEC, Labaña, sigue siendo Labaña, bueno, o el que era antes, que es Labaña, que quiere aplicar esa forma de medición que ya también está desactualizada, 2018, cierro. Entonces también está desactualizada. Y hay dos, ¿no? Bien, bien, bien. Y entonces hay dos lugares que sí miden con una forma de medición más actualizada, que son Cava, que lo hace el Instituto de Estadísticas y Censos de Cava, y Neuquén, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. Y si uno mira, así, y si uno mira cuánto es el IPC que mide el INDEC, el IPC que mide Cava y el IPC que mide Neuquén, yo acá lo puse con 2 meses de rezago, igual que el DNU, o sea, estoy hablando de movilidad. Movilidad con 2 meses de rezago, y entonces ven, el del INDEC, que es el verde, me da un 50% desde el año pasado, junio del 2024 hasta abril,
que es el último que tenemos, el INDEC me dio un 50%, que es la fórmula de movilidad que tenemos ahora. Cava me hubiera dado un 58,4% y Neuquén un 64,42%. Así que es como interesante también analizar las variables. Los jueces lo hacen, hagámoslo nosotros, y nada más me quedo con lo que dijo el juez Jiménez en el fallo Jiménez con G de Mar del Plata, que explica que la movilidad, tomando a Bernabé Chirinos, dice que la movilidad es una herramienta de la Constitución Nacional que no sirve sola, como bien dijo Mari, también es importante el haber inicial bien calculado, pero la movilidad es una herramienta que sirve para dar coberturas suficientes durante toda la vida de la persona, sobre todo para enfrentar las contingencias. Así que es muy importante que tengamos en cuenta la movilidad y cómo la tratamos. Muchas gracias.